Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Gerso Gallardo y junto con Carlos Rubio, que va a ser nuestro speaker hoy, vamos a dar inicio al webinar de planificación financiera en tiempos de crisis. Es un webinar que lo realizamos la semana pasada y en realidad por la afluencia de personas decidimos repetirlo y con los énfasis en realidad en torno a esa primera versión. Les voy a explicar y bueno, bienvenidos a todos, es un gusto tenerlos, ¿no es cierto? Saludamos a toda la audiencia de los distintos países, México, Guatemala, Panamá, Chile, Perú, Ecuador, y espero que todos estén bien, ¿no es cierto? Eso es lo principal. Voy a presentar a Carlos. Carlos es licenciado en Administración de Negocios de la Universidad Central de Chile, actualmente es socio y director de Desarrollo de Negocios, director ejecutivo de Data Science Institute. Provee asesoría ¿no es cierto?, de analítica y business analytics, ¿no es cierto?, y cursos. También ha sido director de negocios financieros, controller de negocio, controller financiero, analista de senior de negocios en empresas como Philips, Gibson Guitar. Ha desarrollado su carrera en los últimos 15 años en toda América Latina, trabajando y viviendo en Chile, Panamá, Perú y México. Su experiencia se basa en el turnaround de negocios con intensivo manejo de intervención en el desarrollo de la planificación estratégica a través de ejecutar estándares exigidos por multinacionales, diseños de blueprint y recursos propios de las empresas. En cuanto a docencia, Carlos ha sido profesor para el Diplomado de Inteligencia de Negocios en la Universidad Quality Leadership University de Panamá, profesor del Diplomado de Fundamental Big Data y Business Analytics, para la certificación en Guatemala junto con Florida International University Pan American Business School, también profesor para el posgrado y máster en Business Analytics y Big Data en Pan American y en conjunto con FIU. Carlos, entonces queremos dar inicio a este webinar. Las preguntas, un seteo sí antes de comenzar. Hay una sección de QA, de preguntas y respuestas, y nos vamos a tomar el tiempo al finalizar el webinar de ir contestando estas preguntas que vayan saliendo a medida que Carlos vaya avanzando. Entonces la idea es que Carlos dé la presentación y al final damos un espacio de preguntas y respuestas. Si te parece bien, Carlos, ¿no? Sí, está perfecto. Muchas gracias, Gerso, por la presentación. Sin duda, hoy en día un gran desafío para todos poder realizar este tipo de eventos. Antes lo realizábamos presencial, pero dadas las circunstancias, hemos seguido haciéndolo de manera también online. Espero que todos estén bien. Hoy día vamos a hablar de una temática bien específica y que sin duda muy importante, como es la planificación financiera. Importante que siempre estemos en tiempos de crisis. O sea, yo creería que la planificación financiera tiene que estar siempre en el día a día de las empresas, no acordarnos que existe cuando tenemos crisis, ¿ok? Y siempre en el tema de la planificación financiera es importante tener los contextos, pues. Yo creo que los contextos hoy día son muy relevantes. Pero también es como nosotros vemos el mundo con respecto a lo que está ocurriendo. Y por eso rescato mucho, me gusta bastante cómo piensa Warren Buffett en y por eso ocupo estos dichos que él tiene acá. Donde dice, bueno, el mundo de los negocios, el retrovisor siempre es más claro que el parabrisas, evidentemente, porque finalmente es mucho más fácil ver sobre el pasado, sobre la retrospectiva. Finalmente es como el dicho de todos son generales después de la guerra, que estar siempre buscando nuevos negocios hacia adelante. Entonces,
Nunca sabemos en realidad qué es lo que va a pasar, nunca sabemos cómo nos va a ocurrir, pero sí nos podemos preparar y empezar a tomar decisiones basadas en nuestra planificación, en base al pronóstico. Lo otro que dice ahí, el riesgo viene de no saber qué estamos haciendo. Por eso es vital el tema de la planificación financiera, porque eso nos va a ayudar en el contexto de saber qué estamos haciendo y qué deberíamos hacer para que las cosas sucedan, no analizar siempre el muerto, como digo yo. Evidentemente el contexto actual cambia mucho el panorama de lo que veníamos quizás planificando hace 2 o 3 meses y cambió rotundamente. Yo creo que nadie nos imaginamos o nadie se imaginó realmente cómo iba a dar este giro tan tremendo en términos económicos, en términos de salud y con un impacto económico. No voy a hablar del coronavirus porque yo creo que noticias del coronavirus hay, pero por montón. Nosotros, de hecho, estamos haciendo una serie de webinars con respecto al coronavirus, pero le estamos dando un contexto de qué va a pasar con respecto a las proyecciones y cómo debería repercutirnos en el tiempo que va a durar esto. Porque es muy importante tener claro la perspectiva del tiempo para tomar acciones con respecto a nuestra organización en este caso. Sin duda también el planeamiento financiero, el contexto económico, es uno de los factores muy importantes. O sea, y así que hemos visto cómo la caída de los distintos mercados bursátiles en todo el mundo, Nikkei, Dow Jones, la Bolsa de Londres, etcétera, o sea, han caído a niveles que nunca habíamos visto en la historia. O sea, creo que es algo que es un parangón hoy día que es muy importante analizar y ver cómo está sucediendo. Y hay industrias que indudablemente se han paralizado, sobre todo las industrias de restaurantes, de la aviación, etcétera, que prácticamente las reservas, en el caso de restaurantes, según OpenTable, se cayeron prácticamente en un 94%, en el caso de Canadá, cerca del 90% en todas partes. Entonces, el contexto económico es bastante importante porque eso nos va a dar una visión también de qué es lo que tenemos que hacer hacia adelante. Sin duda es un panorama sumamente desfavorable, que no sabemos cuánto va a durar, la verdad, pero sí tenemos que estar preparados en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. Eso no quiere decir que no estemos preparados. Sin duda yo también creo en el tema económico y sin profundizar más allá, los rescates económicos van a ser súper vital con respecto a los rescates económicos desde las naciones, obviamente, o desde los países, mejor dicho, van a ser vitales en la hora de la reactivación económica, que eso puede acelerar o desacelerar finalmente cómo nos vamos a recuperar. Me han preguntado varias veces, finalmente, ¿cómo crees que va a ser esta recuperación? Mira, la verdad no lo sé, pero hay muchas visiones que dicen que puede ser que esto recién lleguemos a las tasas que veníamos acostumbrados a las transacciones recién en el último trimestre del 2021. O sea, eso quiere decir que la recuperación a los niveles que estábamos acostumbrados, al nivel cero, por así decirlo, va a ser por allá por el último cuartel del 2021. Ahora, ¿en qué forma? No lo sé. Si en una forma de U, de V o de W. La verdad, eso se está escribiendo recién, pero lo importante es que empecemos a echar a rodar la economía, yo siento. O sea, tenemos que buscar la forma de cómo transformarnos como organizaciones para que el dinero fluya en este sentido. O sea, las empresas en ese sentido no quiebran por malos resultados inmediatamente, quiebran mucho más rápido por falta de flujo de efectivo, o sea, por el cash flow. Entonces, es uno de los puntos bien importantes en ese sentido. ¿Ok? Entonces, los primeros grandes temas, siempre el contexto es muy relevante en torno a la planificación financiera. Bueno, ¿cómo parte esta historia? Si lo llevamos a una organización, finalmente, yo creo que lo van a reconocer, que siempre tenemos falencias con respecto a qué es lo que está ocurriendo en nuestras organizaciones. Yo un poco siempre, como he trabajado en 3 organizaciones ya bastante grandes, la problemática es bien común. O sea, yo que vengo del mundo financiero, siempre se hacen presupuestos y cantidades basados en algunos supuestos. Y siempre decimos, no sé, por tomando el ejemplo, vamos a vender 300.000 unidades de un producto.
Pero tengo otras áreas, como marketing. Marketing, que arma una campaña y siempre tenemos ese optimismo que vamos a vender más. Y preparan campañas para vender 400.000 unidades finalmente. Y me encanta ese optimismo y es fantástico. ¿Puede ser que estemos desalineados? Sí, puede ser. Pero después viene la gente que sale finalmente a la calle, o sea, a vender realmente. Y venta está diciendo ya que va a vender alrededor de 200.000 unidades. Y viene la persona de fábrica o de producción, o que le importa los productos, si no dominamos, si no tenemos control sobre nuestra producción localmente. Mira, ¿sabes qué? Yo tengo una capacidad de producción de 150.000 unidades. O sea, con un ejercicio bien simple de distintas jefaturas, si lo vemos acá, ya vemos que no estamos alineados ni siquiera en el número que estamos vendiendo, que es uno de los tantos indicadores, o primarios de los indicadores que deberíamos tener dentro de una organización. Entonces, evidentemente, ¿a quién le creo? Le creo a finanzas, le creo a la gente de venta, le creo a producción, le creo a marketing. Entonces, ¿cómo realmente deberíamos estar organizados y cómo deberíamos ordenar este caos? Me imagino que y esto yo lo vivía finalmente siempre periodo a periodo, mucha diferencia en el términos de acordar un mes inmediato, por ejemplo. Entonces, para eso, finalmente, la planificación financiera tiene este gran desafío de, primero, alinear el proceso de planificación dentro de la organización. Y no me refiero tan solo a los indicadores financieros, sino también de decir, bueno, ¿cuánto realmente vamos a vender? Entonces, la planificación financiera debe y siempre debe estar alineada con el plan estratégico de la empresa. Pero la gran segundo clic de esto es que se debe alinear al trabajo de las diferentes áreas de la empresa. O sea, todos tenemos una meta en común, básicamente, pero todos tenemos objetivos específicos por cada una de las áreas y ahí es donde deberíamos estar alineados. Esto no importa, siempre me preguntan si la planificación financiera solamente se da en las grandes corporaciones. Yo discrepo totalmente de eso porque en cualquier tipo de empresa, ya sea una empresa que esté iniciando desde el garaje, desde la casa, o hoy día desde cualquier parte donde lo encontremos en nuestras casas, hasta una mediana empresa que va creciendo, hasta una gran corporación. O sea, todos necesitamos hacer planificación financiera. ¿Y a qué me refiero con planificación financiera? También conocida como FP&A en inglés, por sus siglas en inglés de Financial Planning and Analysis. Me refiero a la planificación o al plan en los distintos periodos que nosotros nos encontremos, tanto en el largo plazo, en el corto plazo o en el cortísimo plazo. Finalmente, todo lo que conlleva todos estos planes, o plazos mejor dicho, significa planificar. Planificar desde lo que yo voy a vender, desde lo que yo voy a necesitar invertir para poder vender, de cuánto necesito de capital de trabajo para seguir operando, cuántas unidades debería pedir, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es la unión de todas mis necesidades, tanto financieras, económicas y de operación, escrito en una sola parte. ¿Okay? Y ahí tenemos, o sea, depende de la perspectiva. Si estamos viendo del largo y el corto plazo, estamos traduciendo finalmente la estrategia. Cuando pasamos del largo al cortísimo plazo, estamos dando la liquidez o el capital de trabajo necesario para operar en el cortísimo plazo. Dicho, el cortísimo plazo es básicamente todo lo que nosotros necesitemos para seguir operando en el día a día. Y en lo táctico son todas estas, entre el corto plazo y el cortísimo plazo tenemos el plan más táctico, que es el que me va a dar el oxígeno y continuidad a mi negocio. Entonces, yo digo siempre, nuevamente, si lo vemos ahora en perspectivas de departamento, ¿dónde debería estar la planificación financiera? Generalmente, si vemos cómo íbamos creciendo en términos de empresa, siempre vamos a tener unas necesidades como, y disculpen si es que tal vez gente de la contabilidad o contadores en la audiencia, pero siempre, yo soy contador, de hecho, nunca lo ejercí, pero somos como el mal necesario. Entonces siempre hay un departamento de contabilidad en cualquier empresa, o ya sea interno o tercerizado, pero siempre vamos a tener un departamento de contabilidad. Yo cuando la empresa va creciendo,
hablamos no tan solo de un departamento de contabilidad, sino que también hablamos de un departamento de finanzas. Entonces, tenemos finanzas, tenemos contabilidad, que finalmente empiezan a hacerse cargo de todas las necesidades financieras y de registro, como lo ve de contabilidad, para este ingreso. Pero ¿qué pasa en las multinacionales? O sea, y aquí viene el best practice o todas las prácticas finalmente de dónde está ubicado planificación financiera. Porque finalmente planificación financiera es una pequeña parte de toda la parte, de todo lo que es finanzas propiamente tal. O sea, vamos a tener accounting o internal control que va a soportar o va a buscar finalmente los controles internos, que nosotros estemos alineados con las políticas contables de los países específicos. Tenemos los financial business partners, que son los encargados finalmente, los también conocidos como controles, finalmente que hacen como una conexión entre lo que pasa con finanzas y el resto de las áreas comerciales. Tenemos el grupo de funciones específicas que va buscando cómo crear valores en este sentido, desde el tema de finanzas. Y planificación financiera es todo el apoyo al proceso de planificación y proveer el análisis y reportes para la toma de decisión con respecto a los indicadores financieros. Y en el centro tenemos todo lo que es finanzas operacionales. Ustedes me dirán, Carlos, ¿dónde dejaste crédito cobranza? ¿Dónde quedaste pago proveedores? Bueno, esas son operaciones operativas, valga la redundancia, que están dentro de este círculo que aquí tendríamos crédito y cobranza, pago proveedores, la gente propiamente tal que va registrando todo el día a día finalmente de lo que ocurre en mi organización. ¿Ok? Bueno, así un poco cómo deberíamos estar planificados y qué es lo que es planificación financiera. Y aquí me gustaría un poco decir, bueno, ¿qué se hace realmente en la empresa? Porque muchas veces escuchamos plan, muchas veces escuchamos presupuesto o también escuchamos pronóstico. Y la verdad no es lo mismo, pero se complementan. Entonces quiero arriesgarme a hacer una pequeña encuesta, chicos. Con respecto a que me digan, les voy a compartir la encuesta, de hecho. Un segundo, la van a encontrar en el chat o en donde se van a hacer los anuncios. Un segundito. Entonces, desde ahí les acabo de pasar el link. Si le dan clic a ese enlace, van a poder ver esta encuesta que me gustaría que la pudieran empezar a contestar. Y la pregunta es muy simple, o sea, ¿qué hacemos en nuestras organizaciones? ¿O qué hacemos o qué hacen en nuestra empresa? ¿Solo plan, solo presupuesto, o pronóstico, o todas las anteriores, o solo plan y presupuesto finalmente, presupuesto o pronóstico, y así para ir entendiendo qué es lo que ustedes realizan dentro de su organización. No sé si están recibiendo la encuesta o la pudieron abrir. ¿La encuesta o la pudieron abrir? Carlos, tú lo mandaste a la sección del chat, ¿no? Entonces, sí, como anuncio. Chat. Y está el link. Está el link de la plataforma Forms y ahí estaría ya el cuestionario que tú mandaste. Sí. Y ahí elige la opción y le dan a enviar. Entonces, ya tenemos empezamos a recibir respuestas. Entonces, la mayoría expone que tienen presupuesto solamente. Es paradójico que ninguna tenga plan. Todas las anteriores. Bueno, hay un caso que tiene todos los anteriores. Y también hay gente que dice que no sé. Wow, eso sí, eso está interesante saber por qué. Bueno, vamos a entender finalmente... Ahí está empezando a votar. Perfecto, tengo un pequeño delay. Ya me di cuenta que tengo un pequeño delay con respecto a la... Sí, la gran mayoría tiene presupuestos. Después le sigue, no sé, que no saben, la verdad, si tienen presupuesto, plano o pronóstico. Y después viene todas las anteriores. ¿Okay? Bueno, vamos a entender en ese sentido
cuáles son las diferencias entre cada uno de ellos. Bueno, entendamos primero qué es lo que es un plan. El plan finalmente es el resultado del proceso de definir y detallar lo que necesitamos o lo que vamos a realizar a futuro. O sea, qué vamos a necesitar para realizar a futuro y especificar las necesidades para realizarlo. O sea, el qué y el cómo lo vamos a realizar. Eso básicamente es el proceso que va a llevar todo este plan. Después tenemos el presupuesto, o también conocido como budget, que en muchas empresas ocupamos mucho de Spanglish, también conocido como budget. Entonces, ¿qué es lo que es un budget? Bueno, son los recursos o dinero, básicamente, que vamos a tener en nuestra organización para ser utilizados a través de un periodo de tiempo, o sea, o para actividades que también sean específicas, con el propósito de poder llegar a los resultados que se están realizando. Entonces, y después nos quedaría pronóstico. ¿Qué es lo que es un pronóstico o forecast? Porque también lo conocemos como forecast detrás de esto. Entonces, el pronóstico forecast son el proceso por lo cual se diseña el continuo futuro deseable, como bien dice acá, y lo más importante aún, y las formas factibles de poder hacerlo. O sea, ¿qué quiere decir? Yo quiero buscar quiero enfocarme en lo que quiero alcanzar a futuro, buscar la forma, evidentemente, y la metodología, ojalá, me entregue la probabilidad que yo tenga para poder hacer ese pronóstico. Por eso es tan vital el uso del pensamiento sistemático y la estadística. Hoy día está muy en boga el tema de poder hacer pronósticos, predicciones, y yo lo encuentro con un valor altísimo en ese sentido. Entonces es muy importante que lo puedan realizar. Y yo voy a profundizar en eso, porque no voy a explicar de todo, porque si no sería un webinar sumamente largo, pero me voy a enfocar ahora en pronóstico, y de pronóstico voy a pasar a temas de análisis de escenario que son vitales en el tema de la planificación financiera. Entonces, resumiendo, tenemos el plan, que básicamente es el proceso para definir un esquema detallado de lo que vamos a realizar a futuro y las necesidades. El presupuesto van a ser los recursos y el dinero necesario que vamos a tener que utilizar. Y el pronóstico es el diseño de nuestro futuro deseado a través de una metodología del pensamiento sistemático y estadístico. O sea, básicamente empezar a predecir con modelos estadísticos y con grados de probabilidad para poder tomar decisiones. Entonces, y aquí es, ¿por qué tenemos esta necesidad de pronosticar hoy en día y más que nunca? Porque hoy tenemos un entorno con una alta incertidumbre, tenemos una competencia tremenda, es tremendamente competitivo y cambiante hoy en día lo que pasa en cualquier industria. O sea, hay industrias, por ejemplo, que no saben ni siquiera quiénes son su competencia. Ustedes me dirán, Carlos, ¿cómo no van a saber quién es su competencia? Bueno, por ejemplo, todos los hoteles ya hoy día no saben en estricto rigor quién es su competencia. O sea, si yo veo Sheraton, Hyatt o Hilton, podríamos decir, sí, ellos son competidores entre ellos. Pero entra un cuarto o un elemento que se llama Airbnb, que hoy día hasta yo puedo ser competencia de los hoteles. O sea, un vecino puede ser competencia de los hoteles, un amigo puede ser competencia de los hoteles porque habilita un espacio para alquiler cuando quiere y como quiere. Entonces, ni siquiera sabemos cuán tamaño es la competencia ni cuánto nos afecta. La intuición ya hoy en día no necesariamente va a dar los mejores resultados. Yo reconozco y siempre hay ejecutivos que tienen un olfato, pero siempre ese olfato va detrás con métricas. Entonces, por eso la intuición pura y dura no siempre va a tener los mejores resultados. Y evidentemente el pronóstico nos va a ayudar a mejorar nuestra planificación. Ok, terminaron de hacer la encuesta y les puedo compartir los resultados. Entonces los resultados fueron los siguientes. Nadie solamente hace plan, por ejemplo.
La gran mayoría, en conjunto con todas las anteriores, tiene plan y presupuesto, después le sigue presupuesto y pronóstico, y después el no sé, básicamente. O sea, ahí les compartí un poco la respuesta. ¿Ya? Un segundo, que se me configuró aquí. Ok, listo. Entonces, bueno, ¿dónde debo mover o dónde debemos mover nuestros pronósticos entonces? Porque en términos de tiempo, nuestros pronósticos que van a ayudar a nuestro plan, y con nuestro plan vamos a ayudar, vamos a definir finalmente nuestro budget o nuestro presupuesto, básicamente. Entonces aquí les quiero lanzar una pregunta que también es bastante interesante de cuál es el periodo con el cual deben realizarse los planes o presupuestos con respecto a lo que estábamos hablando. Entonces les voy a habilitar la pregunta. Un segundo, por favor. Ahí le habilité la pregunta nuevamente. Entonces, la pregunta es la siguiente. La pregunta es la siguiente. Entonces, ¿cuál es el periodo que consideramos para nuestra planificación? Lo hacemos en un mes, o sea, el mes siguiente, el que viene, el mes inmediato. Solamente pronosticamos los próximos 3 meses, o siempre nuestra planificación está basado en el periodo fiscal. El periodo fiscal depende mucho de las empresas, ojo, porque hay periodos fiscal que tienen, es igual al año gregoriano, al periodo gregoriano, mejor dicho, que es enero a diciembre. Pero hay otras empresas que, por ejemplo, inician sus negocios en mayo y terminan en abril. Entonces, sus periodos fiscales también van variando con respecto a las organizaciones, o ninguna de las anteriores, finalmente. Entonces, ahí ya estamos recibiendo las respuestas. Sí, tenemos un poquito de delay. Bueno, por mientras van contestando, voy a profundizar más en este slide. Bueno, generalmente las organizaciones están muy acostumbradas hoy día a lo que es los pronósticos tradicionales. ¿A qué me refiero con tradicionales? Se basan muchos, en su mayoría, en el periodo fiscal con que estén necesitando, o en el periodo fiscal que estén forecasteando. Entonces, generalmente se forecastea de enero a diciembre, y dependiendo del mes cómo va avanzando, y los cuartos va forecasteando los meses que van. Pero yo digo, ¿y qué pasa de diciembre en adelante? La empresa se acaba, vamos a quebrar, se acabaron la organización, etcétera, etcétera. Entonces ahí viene el tema de movernos a pronósticos móviles. ¿Por qué la necesidad y qué es lo que es un pronóstico móvil? Porque se va a ajustar a los ciclos económicos, que estemos viviendo, y hoy día cada vez más hay una necesidad de ajustarse a los ciclos económicos que cada vez son más cortos y cada vez son más cambiantes. Entonces, y eso es independiente del año fiscal. El año fiscal es un periodo específico que nos sirve para poder hacer nuestras declaraciones impositivas, por ejemplo, o para dar un periodo de cierre de 12 meses, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los pronósticos móviles? Bueno, rolling forecast, básicamente, hoy día las empresas se basan en estar constantemente proyectando un periodo de 12 meses, un año constante. Eso quiere decir que siempre están mirando más allá de un año fiscal. Entonces, siempre van a tener una visión más exacta de lo que puede tener un forecast tradicional. Y aquí ya tengo la respuesta, chicos, se las voy a compartir. Entonces, la mayoría lo hacen en un periodo fiscal, después le sigue los próximos 3 meses y después le sigue los próximos 12 meses, que ese es básicamente los pronósticos móviles. Excelente, chicos. Muchas gracias por su respuesta. Entonces, si lo vemos hoy día,
con un caso real, cómo hacemos la bajada desde el plan estratégico, que vendría siendo el largo plazo, cómo lo bajamos a un plan anual, que vendría siendo el plan a corto plazo, y cómo llevamos esto al cortísimo plazo. Porque siempre me dicen, sí, muy bonito la teoría, sí, es correcto. Entonces, aquí ustedes tienen una práctica de cómo pasamos de la estrategia finalmente al día a día. O sea, hay un periodo de tiempo que se tiene que planificar la estrategia con un ciclo de 3 o 5 años, o menos incluso, porque hoy día cada vez los ciclos económicos son más cortos. Entonces, planificar a tantos años finalmente también pasa a ser una pérdida de tiempo. Tenemos un plan anual que vamos ajustando generalmente entre los meses de agosto y noviembre para poder tener una visión al año fiscal que viene. Y después tenemos los rolling forecasts que, en mi recomendación, deberían por lo menos hacerse trimestralmente. O sea, trimestralmente nosotros deberíamos estar revisando nuestra planeación. ¿Sí? Entonces, eso es con respecto a los periodos. Ahora, si profundizamos más en los pronósticos que nos van a ayudar a la planificación, es aquí donde toma mucha relevancia la analítica avanzada. ¿Cómo transformamos la planificación estratégica, o la planificación financiera, mejor dicho, con analítica? Y aquí voy a hacer una explicación desde el punto de vista financiero, porque a veces pensamos que muchas acciones o muchos analítica avanzada están muy ligadas al área comercial. Yo les diría que sí, pero impactan la planificación financiera, la planeación financiera. Entonces hoy día tenemos, por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista de un P&L o de un estado de resultados, tenemos ahí unos que afectan el revenue o las ventas, el costo de venta y los gastos de venta que ustedes puedan tener para generar la organización. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, Dynamic Pricing. ¿Qué tan elástico o hasta cuánto yo podría mejorar mi precio para aumentar mi demanda? Eso evidentemente me va a impactar el revenue. ¿Para qué hablar una recomendación de producto con respecto a cross-selling o upselling? También estamos hablando de cosas que impactan directamente mi planificación financiera y en específico el revenue. Opportunity Scoring, hacer modelos de cómo atraer o cómo identificar mi cliente más atractivo. Entonces, si vemos todas estas iniciativas o modelos de Machine Learning que muchas veces ocupamos, o sea, o técnicas de Machine Learning para poder hacer estos cálculos de precios dinámicos, modelos de recomendación y Opportunity Scoring, van a impactar directamente nuestro revenue. Y hay cosas que impactan también nuestro costo, como la proyección de demanda. O sea, tenemos todo el día, tenemos mucha necesidad de cuánto vamos a vender realmente, cuál es el volumen que se espera para la venta. Evidentemente esto es vital a la hora de estoquear, o sea, de conseguir mucho inventario o no conseguir mucho inventario. Ustedes me dirán, ¿esto también impacta la venta? Evidentemente, también impacta la venta. Pero si yo pido mucho stock o demasiado stock, también va a impactar en los costos de almacenaje y de transporte. Por eso también se ve, o el eje principal es básicamente los costos de venta. Quality Assurance, qué tanto mis productos pueden fallar o qué tanto yo necesito poder adelantarme a lo que pueda tener como desperfecto mi producto. Market Optimization, que está dentro de los gastos, o sea, ¿cuánto necesito invertir o cuál es el gasto correcto para atacar un canal específico? Eso me impacta también en mi gasto. O hacer un forecasting de gastos de personal, por ejemplo, de oficina, de cuánto necesita espacios de alquiler, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo les quiero decir finalmente es que cualquier iniciativa de analítica avanzada hoy en día va a impactar mi planificación financiera, pero lo va a impactar para mejorarla, chicos. O sea, y en cualquier eje del P&L finalmente. Focalizándonos mucho más aún, vamos a ver el tema de Demand Forecasting y Dynamic Pricing. O sea, nosotros tenemos cómo se construye esta base de escenarios. Generalmente vamos a buscar los datos, las actividades, analizar nuestros competidores, nuestra competencia, nuestra cobertura. Buscamos la analítica de esto, hacemos un insight y empezamos a sacar y empezamos a ver qué es lo que cuáles son las acciones que deberían ejecutarse para poder
ver. O sea, si vemos aquí, ¿hasta dónde es elástico mi precio? ¿Cuáles productos podría reducir mi precio? ¿Qué van a impactar en mi demanda, por ejemplo? Entonces, como referencia aquí, para el pronóstico de demanda y la optimización de precios, para el comercio minorista, o sea, ¿qué tanto me sirve rebajar un precio o subir un precio? ¿O cuál es la mejor decisión? ¿Subir o bajar el precio para mantener mis márgenes de contribución, por ejemplo? Entonces, si bien podemos hacer un buen modelo estadístico, un buen modelo de predicción con respecto a la elasticidad de precio-demanda o de demand forecasting, no nos olvidemos que esto tiene que ayudar a la planificación financiera en un todo. O sea, cuánto va a impactar en los resultados de la organización. Y aquí yo quiero, por eso me gusta mucho pasar a hacer como un resumen que venimos de, finalmente, qué es lo que es la planificación, cómo la planificación se complementa con el pronóstico, porque nos va a ayudar a dar un poquito más de certidumbre y disminuir la incertidumbre y poder crear estos planes mucho más acotados y con eso definir presupuestos que sean mucho más realistas, elegir nuestro ciclo de tiempo acorde al momento económico que estamos viviendo, organizarnos en qué momento hacer toda esta etapa, ocupar la analítica a nuestro favor dependiendo la línea del P&L que queramos impactar, llevarlo a la realidad, pero también de eso tenemos que evaluar qué decisión, dependiendo de lo que nos están diciendo los modelos predictivos, tenemos que tomar. Y aquí yo me quiero pasar a un demo que yo hice en Power BI, donde les muestro, por ejemplo, la importancia de, por ejemplo, la dinámica de precios, que era la que veníamos revisando recién. Si yo veo aquí, ¿qué es lo que estoy demostrándole para que me entiendan? Tenemos un análisis de Pocket Price Waterfall. ¿Qué es un análisis de Pocket Price Waterfall? Porque suena muy rimbombante. Bueno, es básicamente el desmembrar en dónde están los distintos actores que van a ir rebajando desde el precio que se publica hacia el consumidor hasta lo que nosotros terminamos percibiendo como organización y vamos a medirlo contra el costo. O sea, un precio que está publicado hoy día en el comercio tiene o incluye VAT, que es IVA en la mayoría de los países. Vamos a tener el precio neto, el margen del retailer donde nosotros estemos vendiendo ese producto, si es que hay un distribuidor intermediando, por ejemplo, que pasa mucho en Centroamérica, que las marcas no llegan directamente a los países y ocupan distribuidores para poder llegar a los retailers. Después tenemos el margen con cual yo le facturo, o sea, el precio que yo le facturo a ese distribuidor. Entonces, si ya se van dando cuenta, es básicamente, si bien el producto se vende a $899, yo ya voy percibiendo o voy facturando como organización 385. O sea, el trade factor o el salto es bastante grande. Los rebates, los co-advertising que nosotros tengamos que aportar para poder mover eso. Entonces, finalmente, tenemos nuestro triple net price o nuestro precio neto, finalmente, que es como nosotros reflejamos muchas veces la venta en nuestro estado de resultados. Y aquí tenemos nuestro costo. Si vemos eso, con este precio que está acá, tenemos un revenue de 17.7 millones con un margen de 3.6 millones, que significa un 21% de margen, y fueron vendidas 50.000 unidades. Entonces, si nos enfrentáramos a la decisión de un modelo, es decir, ok, Carlos, tu precio es elástico en ese sentido, o tu precio podríamos definir que para aumentar la venta quizás tendríamos podríamos disminuir el precio. Típica discusión entre marketing, ventas, finanzas. Oye, ¿qué pasa si disminuimos un 10%, un 5% la venta? Entonces, 10% como que no suena mucho, o sea, ok, yo lo voy a poner aquí en mi simulador, en mi análisis de escenario. ¿Qué significa bajar el precio? Aquí tengo mi escenario. Tengo mi escenario que básicamente es llevar el precio de 8.99 a 8.99, manteniendo el costo sigue siendo igual porque no estoy rebajando costos, estoy rebajando el precio de venta. Entonces me significa básicamente perder
1.7 millones de dólares, de los cuales me impactan directamente en mi margen, dado que el costo depende de la cantidad. Estamos hablando que vamos a mantener las mismas cantidades. Entonces, mi margen se ve mermado en 1.7 millones de dólares, que es exactamente lo mismo. Entonces, es tremendo impacto. Ahora, la pregunta que yo les voy a hacer aquí es, ¿cuánto necesito aumentar en cantidades, manteniendo el costo y el 10% de descuento para recuperar los niveles de margen de 3.6 millones de dólares? Entonces, les voy a dejar habilitada la pregunta. Les voy a dejar habilitada la pregunta para que me respondan y podamos compartir los resultados. Ahí está la pregunta habilitada ya. Entonces, porque finalmente lo que les quiero demostrar es que una decisión finalmente de margen, de tomar una decisión de rebajar un producto, tiene un impacto en nuestro estado de resultados, evidentemente. Ahora, ¿cuánto más yo debería vender para poder recuperar este margen que estamos perdiendo? Porque finalmente eso es lo que nos interesa saber. Vamos a ver si ya tenemos respuestas. No, todavía no recibí la pregunta. Entonces, la pregunta acá, vuelvo y la planteo para los que están en vivo ahí, es, si yo bajo el precio en el 10%, ¿cuántas unidades más debo vender para mantener mi margen? O sea, mantener mi margen quiere decir mantener los 3.6 millones de dólares. Entonces, aquí las opciones que yo les coloco es aumentar un 10% las ventas en unidades, aumentar el 30% las ventas en unidades, aumentar el 50% las ventas en unidades, o mayor que un 50%, o no lo sé, de plano podríamos también no saberlo. O sea, entonces, bueno, en la medida que van contestando, yo voy a ir poniendo quizás las respuestas más lógicas. O sea, podríamos pensar que con el 10% podríamos recuperar ese margen. Bueno, aquí yo lo puedo ver rápidamente con un análisis de escenario que el 10% solamente me recupera gran parte de la venta, pero no me recupera prácticamente nada con respecto al margen. Porque a nosotros nos interesa recuperar el 3.6. Vamos al siguiente tramo, que era un 30%. Un 30% nos va a sobrepasar la venta, evidentemente, pero nos va a llevar a disminuir nuestra pérdida en margen, pero no en su totalidad. Ya vamos en un 30% de unidades más, imagínense. O sea, quiere decir que tenemos que vender 15.000 piezas más. Si vamos al 50%, tendría que vender 25 piezas más, o sea, el 50% de lo que ya teníamos forecasteado. Y aún así no me lleva a la pérdida, de hecho disminuye la pérdida en margen a la mitad. Entonces, ¿cuánto realmente tendríamos que vender para recuperar los niveles de margen en términos de valor? No en porcentaje, en términos de valor. Bueno, aproximadamente el doble, chicos. O sea, un margen, un descuento del 10% me significa que yo tendría que vender el doble de unidades para recuperar ese margen. Entonces, vamos a ver qué respondieron. Aquí ya vemos la respuesta. Bueno, gran parte, la mayoría fue súper acertado, me parece muy bien, más del 50%, efectivamente. Una pequeña parte dijo el 10%, muy errado. Después el 30% y otro el 50%. La respuesta correcta es más del 50%. O sea, de hecho es prácticamente el doble de los cuales ustedes tendrían que recuperar o hacer mucho más en venta en términos de unidades para poder recuperar el margen. Bueno, entonces, siguiendo la secuencia, ya para ir cerrando, chicos, es importante la planificación financiera en cualquier organización, porque finalmente une todos los cabos desde el punto de vista de relaciones comerciales, acciones comerciales, mejor dicho, acciones comerciales, las necesidades de cash flow, las necesidades de inversión, etcétera, etcétera.
Y para eso nos podemos apoyar en pronóstico o en forecast que nos van a ayudar a afinar nuestra planificación, y de nuestra planificación finalmente vamos a poder definir los presupuestos que vamos a poder definir. Antes de terminar, y con esto ya un poco más me voy despidiendo para pasar al tema de pregunta y respuesta, ¿realmente estamos listos y preparados para reiniciar nuestra empresa y negocio dado el contexto actual que nosotros estamos viviendo? Bueno, yo les diría que elijan el correcto horizonte de sus pronósticos de acuerdo a su industria. O sea, todas las industrias pueden tener horizontes diferentes, pero hoy día, más que nunca, con todo lo que está pasando, replanteen su cash flow, chicos. O sea, hoy día las empresas, lo más vital para poder seguir operando en el cortísimo plazo es que ustedes tengan un cash flow o solucionen sus cash flows. No tengan miedo a renegociar sus deudas, no tengan miedo a renegociar sus contratos, etcétera, etcétera. Yo les diría que eso es lo primero que se tiene que hacer. Por ende, es lo que recomiendo hacerlo en la primera semana. La segunda semana, preocúpense de su pipeline. Sus clientes siguen operando, siguen estando ahí. Entonces, por favor, no olviden que pueden seguir vendiendo en el caso de los que se pueden. Hay industrias que efectivamente se vieron golpeadas al 100%, pero revisen su pipeline, revisen sus oportunidades de negocio. Reiniciar las prioridades estratégicas. Hoy en día, si yo me cego en las prioridades, estrategias que traía, puede ser un error. Yo diría que repiénsenla, replanteenla y adaptenla a la realidad actual, porque esto ha sido sumamente rápido. Y más que nunca reenergicen su equipo, porque su equipo es el corazón finalmente de la organización y es vital que sigan operando. Entonces, yo les diría, no esperen que la analítica llegue hacia ustedes. Aprendan Advanced Analytics en cualquier orden de cosas. O sea, yo lo apliqué al tema de, imagínense, al tema de planificación financiera, que planificación financiera no es algo nuevo, o sea, es algo que venimos haciendo en toda la organización hace mucho tiempo. Y lleven el valor agregado finalmente a su empresa y a su desarrollo profesional. Eso podemos, no sé si ya podemos abrir la sección de Q&A con respecto a lo que estamos presentando. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Carlos, por el webinar, por mostrarnos en realidad tu experiencia en torno a lo que es la planificación financiera. Es súper importante en realidad, hay varias preguntas y probablemente para recapitular, tú indicaste y en realidad es muy cierto, uno confunde plan, ¿no es cierto?, con presupuesto, forecast y todos estos conceptos que se vienen. Y en realidad, ¿qué se hace cuando uno está comenzando o está? Fíjate que lo que sucede ahora con el coronavirus, en realidad uno tendría que empezar casi a replantear todo esto de cero, ¿no? Entonces, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde debes comenzar? Tú lo dijiste muy bien en la última parte. Pero hay que no perder las esperanzas, sino que más bien hay que actuar rápido, ¿no? Algunos dicen, hay 2 días para quejarse y ver cómo está, pero los siguientes días sale de ahí y empieza a actuar, ¿no? ¿Qué recomiendas hacer ahí, Carlos? Sí, exactamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos para la sección de preguntas y respuestas las voy a ir recapitulando y Carlos nos va a elaborar un cuestionario. Queremos saber por parte de ustedes dónde está el interés, ¿no es cierto? Dónde son los cursos o de dónde los podemos apoyar. Entonces nos interesa muchísimo que nos contesten ese formulario. Y después de eso pasamos al Q&A, ¿no es cierto?, a las preguntas y respuestas que estoy recapitulando. Me dan ese tiempito entre que ustedes contestan y Carlos nos muestra un poquitito en términos de la oferta que tenemos de curso. En ese periodo yo recapitulo las preguntas y respuestas y te dejo también lanzada esa pregunta, ¿no? Sí, perfecto. No. Muchas gracias por la pregunta. O sea, ¿por dónde iniciar? Esa era la pregunta, ¿cierto? Sí. ¿Por dónde iniciar? O sea, yo como les venía diciendo, iniciar es importante. Exacto. Hoy día es muy importante iniciar por el cash flow. O sea, hoy día tenemos que tener amplio conocimiento de cuánto
cash flow nos queda en nuestro banco, o sea, cuánto dinero tenemos realmente en nuestro banco, porque el cash flow es vital en el sentido de que es la gasolina de nuestro motor. O sea, entendamos que el motor es la empresa y los equipos, pero la gasolina es finalmente el cash flow, el ingreso de los dineros. Muchas veces me dicen, sí, la gasolina de ese motor en cualquier empresa es las ventas. Efectivamente, pero la venta se ejecuta y culmina cuando se cobra, chicos. O sea, cuando realmente tenemos el dinero de nuestro lado, no en una intención de cobro, como puede ser una factura, un pagaré, un contrato, etcétera, etcétera. O sea, por ende pasa a ser muy relevante el tema del cash flow. Por ahí tendríamos que partir. Y desde ahí podríamos replantearnos estrategias comerciales, cómo nos transformamos al mundo digital, cómo priorizamos hoy día nuestra estrategia, etcétera, etcétera. Entonces, yo ya les dejé la encuesta de interés de los cursos que ahora mismo quiero presentarles, porque muchos me preguntan cómo yo hago esos análisis de escenario. Me encantaría explicárselo, pero si no la sesión sería muy larga, pero para eso tenemos cursos que hoy día están pensados para aprender en un corto periodo de tiempo, muy eficiente, y pueden llevar esta analítica básica o no tan básica, depende del punto de vista de cada persona, la verdad, hacia sus organizaciones. O sea, por ende, si por ejemplo yo hice este análisis de escenario con varias cosas que también se las mencioné, que les puedo volver y decir, yo ocupé objetos visuales como tarjeta, gráficos de barra, fórmula utilizando DAX. DAX es el lenguaje de programación que ocupa DAX, como cuando nosotros hacemos fórmulas en Excel. En Power BI también se ocupa un lenguaje para hacer fórmulas. No es nada muy diferente a lo que hoy día se hace en Excel, no tengan miedo. Entonces, los invitamos a participar en los cursos que nosotros vamos a dar para poder aprender a hacer este tipo de analítica y visualizarla y tomar decisiones mucho más rápidas que se pueden hacer con Excel muchas veces. Yo hice un análisis de escenario, imagínense. Y vamos a arrancar el próximo 21 de abril con el curso más básico, también vamos a arrancar ese mismo día con el intermedio, y después la próxima semana, el 28 de abril, con analítica avanzada ya, pero con R, para poder hacer nuestros primeros pasos hacia la analítica avanzada. Para todos los participantes que muestren interés en la encuesta, nuevamente, la encuesta para nosotros es vital para no estar molestando a la gente que realmente no quiere participar de los cursos. Le estamos ofreciendo un 20% de descuento para los que participen en este live webinar. Solamente necesito que confirmen su participación antes del viernes 17. Pero es vital el tema de la encuesta. ¿Por qué participar en nuestros cursos? Y aquí viene un tema. O sea, sabemos que estos cursos tienen que ser rápidos para llegar rápidamente a la organización, entonces son cursos prácticos de no más de 8 horas. Sabemos que también no los podemos realizar y ocupando nuestras mejores prácticas y experiencias, no los podemos realizar todos en un día. Entonces los dividimos en 4 días de sesiones de 2 horas por día porque realmente cansa aprender frente a un computador. Los profesores son en vivo y en directo, no es e-learning, esto es clases online, donde va a haber un profesor, donde van a poder dirigir sus preguntas, si es que tienen, de lo que se va revisando en esas sesiones. Lo bueno de las clases online es que se graban, entonces ustedes pueden después revisar nuevamente el video, si es que no les quedó claro algún concepto, perdón, un concepto y los pueden volver a revisar en nuestro campus virtual. Entonces, y podrán obtener un certificado digital en este sentido. Entonces, no sé, Jesús, ahora podemos volver a las preguntas y respuestas. Sí, Carlos, bueno, gracias por esa información y los que están escuchándonos en la audiencia, los saludamos un montón. Y en este periodo de tiempo hay que aprovecharlo, ¿no es cierto? Se dice que si no lees un buen libro, no ves una buena película, no tienes un nuevo talento, en realidad perdiste un poco el tiempo, así que la idea es como que ustedes puedan aprovechar este tiempo también para poder aumentar sus capacidades, ¿no es cierto? Ya. En torno a las preguntas que nos hacen, con la primera, ¿cómo se debe abordar la planificación financiera desde el punto de vista bancario, desde un banco? La planificación financiera desde un banco. Okay, yo no tengo una expertise amplia en bancos, sí he trabajado bastantes proyectos con ellos.
Pero igual, o sea, la materia prima o el material o el producto que finalmente se realiza en un banco es la venta o intermediación del dinero. Pero a veces pensamos que los márgenes son muy amplios y podemos, quizás en algunos productos sí son bastante amplios, pero el producto que finalmente tiene un banco es el dinero. Entonces, también, como cualquier producto, también tienen que revisar cuáles son necesidades de cash flow en el corto plazo. Entonces, yo también lo invitaría en el sentido de cuánto cash flow necesitamos, cuántos nos necesitaríamos apalancar, sobre todo hoy día que pueden, en gran parte de los gobiernos, hoy día están pasando que están saliendo a rescatar o incentivando la economía a través de créditos blandos, créditos tasa cero. Entonces, es vital estar también atento a cuál es la necesidad con respecto a lo que puedan tener los bancos para proveer ese dinero finalmente hacia las distintas organizaciones que lo necesiten, porque finalmente si la economía se frena totalmente, se frena todo en su conjunto. Así, yo lo invitaría nuevamente a revisar el cash flow, ver cuáles son sus oportunidades de negocios con respecto al pipeline, que evidentemente va a cambiar, y apalancarse con lo que están pasando en cada uno de los países, sobre todo con los incentivos económicos que son vitales en los bancos para poder hacer llegar ese dinero a las personas, a las empresas, a las pymes sobre todo, que son gran parte de las instituciones que entregan empleo finalmente a los países. Sí, Gerson. Gracias, Carlos. La siguiente pregunta, ¿cuáles son las variables, métodos, técnicas, factores y datos para hacer los pronósticos por la situación que vivimos? Aquí voy a intervenir un poquitito, ¿no? Sí. O sea, porque en general los pronósticos los realizamos muchas veces con mucha incertidumbre y justamente este es un periodo que se plantea de esa forma y hay que hacer benchmark. Lo que decía Carlos, tratar de compararse con industrias, pero aquí fíjense, es posible compararse con países que van más adelantados o también más desfasados. Entonces hay países que tienen contextos muy similares a nuestros mercados, que probablemente ya comenzaron alguna reactivación o ya ir comenzando en términos de algunos servicios, productos, ¿no es cierto?, que son similares. Y uno con ese benchmark ya es posible hacer de alguna forma una planificación o pues se puede hacer ya un forecast que pudiese ayudar a mitigar esa incertidumbre, pero siempre van a tener algún tipo de incertidumbre. Totalmente de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, el benchmark es el primero, sin duda. Pero después depende del modelo de predictivo que tú quieres hacer. O sea, si me voy a enfocar en el modelo de predicción de demanda. O sea, no, claramente quizás nunca hemos tenido en la historia un paro económico como lo tuvimos hoy día. Entonces, yo te diría que tienes que partir con los datos que puedas tener lo más actuales posible y que estén afectando realmente hoy día o estén sean las variables determinantes de la demanda que tienen actualmente y con eso ir forecasteando pero en periodos cortos. O sea, es básicamente ir prototipando, haz prototipos y ves viendo lo que te va funcionando. ¿Qué datos específicamente? Bueno, parte por los datos que tengas en tu organización. Siempre creemos que los mejores datos están fuera de nuestra organización, sin volcarnos a mirar qué está pasando dentro de nuestra organización. Nuestra organización per se tiene datos que no ocupamos, entonces podemos ocuparlos. Empecemos a ver cuáles son las costumbres de demanda, qué es lo que detona en la demanda, si es necesario ir a buscar datos para entender eso, vayan a buscarlo, pero en periodos cortos, y empiecen a testear y empiecen a ver esos modelos de forecasting, de predicción de demanda, mejor dicho, pero en el cortísimo plazo, porque hoy día no hay un precedente con respecto. Y evidentemente, que es lo que dijo Gerson, vayan a hacer benchmark de países que estén un poco más adelantados o menos adelantados de cómo se ha ido dando la reactivación. Ok, Carlos. Las últimas dos preguntas.
te piden sugerencias para poder activar ventas en productos como piso cerámico. Y la otra pregunta que te la voy a dejar lanzada para poder ya ir terminando y despidiéndonos, ¿no es cierto? Y agradeciéndote un montón, Carlos, por tu tiempo, tu espacio y por todo lo que nos has entregado. El webinar va a quedar grabado, van a tener la posibilidad de revisarlo, ¿no es cierto? Dentro de nuestra página web, por favor, revíselo. También vamos a estar realizando otros webinars y también los cursos. Cualquier consulta, estamos siempre a disposición. Y las últimas dos preguntas son, entonces, sugerencias para poder activar ventas de productos en piso cerámico. Y la otra, Julio nos hace desde la aplicación de analítica, ¿cuáles son los mejores modelos orientados al negocio en banca? Ok, bueno, preguntas súper focalizadas, súper especializadas. Preguntas súper focalizadas. Con respecto al de pisos cerámicos, wow, la verdad no tendría que conocer un poco más ese mundo, pero yo partiría con un modelo de predicción de demanda en el cortísimo plazo con mis clientes actuales. Y aquí me quiero apalancar más también con el tema de Pro Recommendation. O sea, ¿cuáles son realmente tus clientes que tienen una necesidad en base a tu historial de compra, que tengan una necesidad de comprar pisos cerámicos? Porque clientes nuevos, yo creo que hoy día está bien complicado o bien complejo poder incentivar la compra de productos en gente que no haya estado pensando en construcción, por ejemplo, o en refaccionar su casa. Entonces, yo partiría por una demanda, una predicción de demanda con respecto a esos clientes propios y complementarlo con un Product Recommendation. ¿Cuál debería ser el próximo mejor producto que tú crees o cuáles fueron los productos que realizaron la siguiente compra como piso cerámico y identificar ese tipo de clientes? Con respecto a la banca, hoy en día cada vez la banca le va a costar mucho más, sobre todo identificar clientes o necesidades de clientes. Y sobre todo hay dos perspectivas, lo que ya estaba colocado como dinero en nuestros clientes, por ende el riesgo va a aumentar. Evidentemente el riesgo va a aumentar porque las tasas de impago y recuperación van a ser mermadas en ese sentido. Entonces yo empezaría por modelos de clasificación de riesgo o clasificación de clientes en base al riesgo de la banca para poder ir recuperando esas carteras. Porque van a haber clientes con un riesgo, o sea, con un comportamiento de pago, porque entendamos que la banca, su negocio también es colocar dinero, pero también recuperarlo. O sea, es como cuando uno vende un producto, lo sale a vender, tiene la factura, pero finalmente esa venta se refleja cuando te pagan esa factura. Bueno, acá en los bancos es lo mismo cuando te pagan el crédito, cuando te pagan en lo que tú colocaste en el cliente o en la empresa o en la pyme. Entonces, en ese sentido, yo me enfocaría mucho en términos de modelos de riesgo y clasificación de clientes para la recuperación de cartera y de ahí y derivado de eso haría acciones que me incentiven a hacer una cobranza mucho más efectiva. Y por el lado de salir a buscar negocios, el Opportunity Scoring, que está acá, es identificar cuáles son mis leads más calificados con respecto a necesidades o que tengan una necesidad hoy en día de poder invertir a tasas más competitivas que sin duda yo creo que van a ser, dado las bajas de tasas centrales, dado la baja en las tasas de interés de los bancos centrales, pero tienen que identificar de manera precisa cuál es mi cliente más atractivo y que tiene esas necesidades. Yo diría que esos son los dos ejes principales que podría comentar sobre la banca. Así que, Gerson, gracias, Carlos. Solamente quizás para agregar. Sí, exacto. Sí, exacto. Solamente para agregar y Gerardo quizás para apoyar un poquitito a él. Nosotros hemos visto modelos de forecast en la industria, en construcción, y los países en general se mueven mucho por las divisas, ¿no es cierto? O sea, por las remesas que entran a cada uno de los países. Las remesas van a ser un fuerte detonante de demanda en construcción y que pueden apalancar mucho. Entonces hay que estar monitoreando en general lo que serían las remesas. Bueno, quiero agradecer muchísimo a la audiencia, a ti, Carlos, por tu apoyo y por la presentación, y los dejamos, como les decía, invitados a ver nuestro
siguientes webinars. La próxima semana vamos a tener 2 webinars muy interesantes, que uno es la actualización de las proyecciones en términos de coronavirus, ¿no es cierto? Vamos a tener un invitado más técnico, un biólogo, ¿no es cierto? Un PhD en biología, que está en Estados Unidos, que está en Nueva York y que está trabajando con el coronavirus, y que nos diga un poquitito en qué va el tema. Y también esta semana, se me olvidaba, esta misma semana, el día viernes, tenemos un webinar de Cash Flow, que lo va a dar una de nuestras expertas, ¿no es cierto? Ana. Está publicado, por favor inscríbanse, si justamente Carlos habló que el tema de Cash Flow es súper relevante, así que inscríbanse, los dejo invitados. Entonces, como les decía, la siguiente semana el de coronavirus y ya y esta semana el de Cash Flow. Ahí se sabe si es que es de Scrum o... Y esta semana el de Cash Flow. Ajá, exacto, esta semana el de Cash Flow. Bueno, me despido, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a ti, Carlos, y que estés muy bien, que tengan buena salud. Gracias, hasta luego. Muchas gracias por participar.